este es el temario que tenemos y voy a entrar directamente al temario, porque antes de entrar en la unción de los enfermos hay que entrar en el sacramento de la penitencia, que se llama también sacramento de la reconciliación. Por tanto, ¿qué es lo que significa este sacramento? Pues dicho así con palabras muy cercanas, es ser envueltos en un abrazo caluroso. ¿Qué abrazo? El de la misericordia infinita de Dios Padre. Así lo explicaba San José María comentando la parábola del hijo pródigo. Por eso he puesto esta ilustración de ese abrazo al hijo que se había perdido y que ha regresado. Bien, resulta que pues nosotros nos hemos convertido por el bautismo en nuevas criaturas, pero las consecuencias del pecado original quedan en cuanto a que, si bien se ha curado y se ha limpiado el pecado, lo que sí queda ahí dentro es las cicatrices de la herida. Entonces, resulta que los 3 sacramentos de la iniciación cristiana nos colocan en lo que San Pablo llama en Efesios 1, santos e inmaculados. Por tanto, si nos llama así a los que hemos recibido esos sacramentos, la idea es comportarse como tales, como personas que luchan por la santidad y luchan por ser personas que aman tanto a Dios, que sean irreprensibles. Bien. Podríamos preguntarnos si la celebración o la recepción de estos sacramentos no restaura totalmente la armonía y el equilibrio interior. No, porque ¿qué es lo que permanece de las consecuencias del pecado original? Permanece la fragilidad, la debilidad de la naturaleza humana y permanece también la inclinación al pecado. Por tanto, no es que los sacramentos nos hayan restaurado de una manera total. Eso va a ocurrir en el cielo. Aquí estamos en camino. Por tanto, recorrer el camino, vamos a tener experiencias de la propia fragilidad y de la propia debilidad. Y esas experiencias que las vemos en nuestra naturaleza humana, se manifiestan en la inclinación al pecado que todos experimentamos. Bien. Entonces, nosotros seguimos siendo caminantes, viandantes, ya somos transeúntes, estamos de peregrinos, vamos hacia la patria del cielo. No hemos llegado ya a la posesión total de lo que será el cielo y por tanto estamos todavía en ese camino. Por tanto, si estamos en camino, el camino tiene que ir poco a poco recorriéndose, subiendo, escalando, ¿verdad? Pero no podemos pretender estar ya en el final cuando estamos a medio camino. Por tanto, todavía nuestra inteligencia y nuestra voluntad no están fijas en la belleza, en la verdad y en el amor que es Dios. No están fijas de modo definitivo. Eso significa que estamos llamados a seguir caminando libremente hacia Él, porque lo percibimos como el origen y el fin último de nuestra vida. Bien, por tanto nos toca todavía seguir eligiendo. Nuestra elección es incesante. Elegir entre aceptar o rechazar la voluntad paterna de Dios que quiere nuestra salvación. Pero este rechazo o esta aceptación, pues está en nosotros, porque Dios respeta la libertad que nos dio. Por tanto, puede ser que nosotros rechacemos porque resulta que Dios no nos va a obligar. Bien. Todavía podemos alejarnos de Dios y como resultado de una mala elección podemos alejarnos del amor de Dios y podemos caer en pecado. Esto es
lo que nos ocurre a todos. Entonces, para remitir los pecados cometidos después del bautismo, nuestro Señor instituyó un sacramento específico que sirve para curar y para salvarse. Y ese sacramento se llama de la penitencia o de la reconciliación, como lo explica el catecismo. Bien, cuando lo hizo el Señor, lo hizo el domingo de resurrección. Aquí ven ustedes a Jesucristo, tiene la herida en su mano derecha, arriba de la mano está la herida. No le podían poner los clavos más abajo porque se desgarraban, ¿verdad? Y aparece a sus discípulos que están asombrados para conferirles ahora un poder divino. Ya les había conferido en la última cena el poder de celebrar la Eucaristía y ahora les va a conferir el poder de perdonar los pecados. Y para que esto no les resultara, dijéramos, algo irrelevante en el ámbito de la percepción, entonces dice el Evangelio de San Juan que sopló sobre ellos. El acto de soplar ya significa, ¿verdad?, un gesto inusual, y les dice recibir al Espíritu Santo. Por tanto, ellos reciben al Espíritu Santo ese día, domingo. Lo recibirán otra vez el día de Pentecostés, pero ese domingo de resurrección ya lo reciben. ¿Y cuál es el fin? A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, Cristo quiere que toda su iglesia sea signo e instrumento de perdón y de reconciliación. Él adquirió a la iglesia con el precio de su sangre. Y quiere que la iglesia sea signo de perdón y de reconciliación en la oración de la iglesia, la vida de la iglesia, la obra de la iglesia, pero confiere el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico. Por tanto, no lo confiere a la iglesia en general, sino al ministerio apostólico. ¿Cuántos elementos esenciales tiene este sacramento de la penitencia? Básicamente son dos. El primero, la acción del hombre. El hombre que se convierte bajo la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. Y claro que ese convertirse tiene tres pasos: contrición, confesión y satisfacción. Y segundo, es la acción de Dios por el ministerio de la iglesia. Por tanto, Dios le inspira que vaya a confesarse, le inspira que se arrepienta, y luego Dios actúa por el ministerio de la iglesia. Bien. Bien, entonces el obispo y sus presbíteros son los que tienen la tarea confiada en nombre de Jesucristo para conceder el perdón de los pecados. Y son ellos los que tienen que determinar cuál es la modalidad de la satisfacción que va a cumplir el penitente. Y les toca también orar por esa persona que se ha acercado, hacer penitencia con esa persona, de modo que el pecador es curado y es restablecido en la comunión eclesial. Bien. Entonces, por eso es que el acto del sacramento de la penitencia es un acto en el que no puede ser sustituido ni el sacerdote por un teléfono, ni el penitente por otro teléfono, sino que tiene que haber presencialidad, porque van a orar juntos, porque le tiene que indagar, ¿verdad?, cómo está aquel hombre o aquella mujer de arrepentido, y porque tiene que hacer penitencia con esa persona. Bueno, los actos del penitente son tres: la contrición del corazón,
la confesión de los pecados y el cumplir las obras penitenciales que nos impone el ministro de Cristo y de la Iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en el mundo? Se ha perdido el sentido de Dios. Y como resultado se pierde el sentido del pecado. Cuando pierdo el sentido de Dios, pierdo el sentido del pecado. Y aparece entonces la pereza para ir a confesarme, la vergüenza para ir a confesarme. Entonces, ¿cómo se diferencia la contrición del corazón del simple temor por el pecado cometido? El simple miedo al infierno. Bueno, pues que el miedo al infierno, la vergüenza por el pecado cometido, nos llevan a un arrepentimiento imperfecto que se llama atrición. Pero es previa la atrición a la contrición. Y poco a poco hay que llegar a la contrición. Bueno, este llegar a la contrición es tarea que nos corresponde a todos. Y es una tarea que no podemos ignorar. ¿Verdad? Bien, y claro, es una tarea que uno prepara. Me pesa en el alma haberte ofendido, sí, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas. Ahora, en cuanto al cumplimiento de las obras penitenciales que le impone el ministro de Cristo y de la Iglesia, pues normalmente imponemos obras penitenciales muy sencillas de cumplir. Normalmente en esto escuchamos al penitente. ¿Te gustaría hacer esta penitencia? Dándole libertad a que pueda decir, se me hace muy cuesta arriba. No sé esa oración que usted me dice que haga. Veo muy difícil hacer esta penitencia por otros motivos. Bueno, el sacerdote, una vez que ha escuchado el arrepentimiento de aquella persona, le da la absolución. La absolución tiene una fórmula esencial y tiene una fórmula introductoria y una fórmula conclusiva. En pantalla solo he puesto la fórmula esencial. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas palabras configuran a la persona. Son eficaces porque por estas palabras esa persona queda absuelta. Queda absuelta. Si está de verdad arrepentida, queda absuelta. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Dios vivo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, absuelven, ¿verdad? Abren las puertas para la reconciliación. Y esto es lo que está ocurriendo dentro del alma de esa persona. Y por eso los gestos del sacerdote, la imposición de la mano, ¿verdad? Todo eso es importante porque hablan, los gestos hablan. Bien, ¿cuál es la tarea del sacerdote? Tiene que acoger al penitente, porque el Padre acoge al Hijo que retorna a él. Tiene que conducir al redil a esa persona. Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce nuevamente al redil. Y luego tiene que santificar de nuevo el templo y habitar en él con mayor plenitud. Como ven, aquí intervienen las tres divinas personas. El verbo acoger, referido al Padre, el verbo conducir, referido al Hijo, el verbo santificar, referido al Espíritu Santo. Bien, ¿se podría reducir el signo sacramental de la penitencia a la simple absolución del ministro? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la absolución solo se puede impartir si el penitente ha confesado previamente sus pecados con el corazón arrepentido. Si no, no se puede dar la absolución. Por tanto, si todos lo redujéramos a la absolución y no escucháramos a los penitentes, pues no nos percataríamos de qué es lo que hizo, de qué está arrepentido, qué obras penitenciales necesita para repararse, ¿verdad? Y tampoco nos percataríamos de si tiene el corazón de verdad arrepentido.
Obviamente hace falta un examen previo y una reflexión sobre nuestras culpas. Esta es una premisa necesaria si queremos que se celebre con fruto este sacramento. Nadie puede arrepentirse de sus pecados ante Dios si no es iluminado antes por el auxilio divino. Por tanto, uno reflexiona sobre sus culpas como fruto de una iluminación divina en el alma. Bien, la contrición es dolor del alma. Al mismo tiempo es detestación del pecado cometido, lo detesto. Y finalmente es la resolución de no volver a pecar. Incluye las tres facetas. Dolor del alma, que no hace falta que haya lágrimas, puede ser que Dios no nos las dé, pero que haya dolor, eso sí. Detesto ese pecado, no quisiera volver a él y es resuelto a no volver a pecar. Bien, hace falta entonces un claro y firme acto de la inteligencia y de la voluntad que tiene tres dimensiones. Entonces, ya movido por la ayuda de Dios y por la fe, detesto los pecados cometidos porque me han alejado de Dios. Esta es la dimensión teologal. Me han alejado de Cristo, la dimensión cristológica, y me han alejado de la iglesia, la dimensión eclesial. Al alejarme de la iglesia, me aleja de los hombres, mis hermanos. Aquí están las tres dimensiones: teologal, cristológica y eclesial. Pero, ¿qué otra cosa tengo que hacer además de detestar los pecados? Tengo que tener el deseo de retornar a Dios, pero un deseo que no se apoya solo en mis fuerzas, porque es un deseo que se apoya en la esperanza de obtener su perdón y en la esperanza de permanecer en su amor. Vamos al texto de Isaías 55 y en ese texto que vamos a leer ahora en la Sagrada Escritura, si alguien lo tiene a mano lo puede leer, si no lo busco yo ahora mismo en los libros proféticos. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8. ¿Qué dice el profeta ahí? Dice, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en mis perdón. Luego dice el versículo 8, porque mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Por tanto, ya el Señor nos deja claro que hay unos planes y unos caminos distintos por parte de Dios. Bien. Los demás profetas ya los consultan ustedes por su cuenta. ¿En qué se concreta la confesión de los pecados? Esta es una acción penitencial. Yo manifiesto al oído del confesor mis culpas, las culpas de las que yo me considero responsable. ¿Y qué busco con eso? Busco obtener el perdón de Dios, busco abrirme a la plena comunión con la Iglesia Santa. Por tanto, busco recuperar lo que perdí. Y esta recuperación requiere esa acusación, que es auricular y además secreta. Bien, ¿cómo tiene que ser la confesión? Voy a señalar unas notas que la caracterizan. Sincera. Yo no puedo andar ahí con eufemismos. Clara. Llamar las cosas por su nombre. Concreta. Mira, tengo que referirme a la acción concreta que yo hice. Contrita, es decir, con dolor del corazón. Humilde. No disimulo ni escondo las cosas que hice, las digo con claridad. Discreta y decorosa, es decir, no hace falta entrar en descripciones. Basta con ser prudente, modesto y caritativo. Pero luego tiene que ser oral e íntegra.
La integridad que se pide es la integridad formal, no se pide la integridad material. ¿Por qué? Porque la integridad material a veces es imposible de recordar, pero la integridad formal, tengo que decir todo aquello de lo que yo me acuerdo. ¿Eso qué lleva consigo? Enumerar todos los pecados mortales. No es lo mismo numerar que enumerar. ¿Verdad? Numerar, yo puedo decir, los pecados son contra el primer mandamiento, tales y cuales. Contra el segundo, tales y cuales. No, pero yo tengo que enumerar los míos. No la teoría, sino, no la doctrina, sino lo que yo he hecho. Y eso solo es posible cuando hay un examen serio. Y de modo particular hay que referirse a aquellos que son muy secretos. Han sido cometidos solo contra los dos últimos mandamientos, 9º y 10º, porque eso se queda en el pensamiento, en el deseo. Codiciar los bienes ajenos, desear la mujer del prójimo. Eso no ha tenido repercusiones externas. Por tanto, tengo que enumerarlos advirtiendo, es que yo soy casado y esa persona también lo es. Por tanto, estamos ante un doble adulterio. Bien. ¿Qué es la satisfacción sacramental? Es aceptar, manifestar y remediar. ¿Qué es lo que yo acepto? Acepto cumplir las obras penitenciales que me puso el confesor. Puede ser que el confesor me diga, léete el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Bueno, muy bien. Entonces yo acepto y lo voy a poner en práctica lo antes posible. Puede ser que el confesor me diga, pues vas a ofrecer el Santo Rosario del día de hoy, ¿verdad? La parte que se reza al día por este pecado, ¿ok? Puede ser que me diga una cosa más sencilla, que me diga reza 3 veces el Ave María. Muy bien, pero siempre hay que hacerlo cuanto antes. Segundo, manifestar arrepentimiento interior y autenticidad de la conversión, porque aquello no es una comedia. Y tercero, remediar con la ayuda de la gracia los desórdenes en que incurrí, tanto en mi alma como en el alma de los que viven conmigo. Puede ser mi entorno familiar, social y eclesial, porque vivimos todos en un entorno que tiene esas 3 dimensiones, familiar, social y eclesial. Claro que el entorno laboral está metido en el entorno social. Bien, entonces los pecados se quitan, se quitan. Mira, la absolución quita los pecados, pero no cancela los desórdenes que los pecados han ocasionado. Entonces, imagínense ustedes que alguien se acusa de haber engendrado un hijo fuera del matrimonio, ese desorden no se cancela. Ese desorden sigue vigente. Y ese señor que ha quedado absuelto de aquel pecado, tiene que hacerse cargo de la manutención de ese hijo y velar por su atención espiritual, no solo su atención material y educativa. Bien, entonces los desórdenes, para que se cancelen, hay que trabajar para cancelarlos. Los 5 papeles del confesor son ser buen pastor, tiene que ir a buscar la oveja perdida. Ser buen samaritano, tiene que curar las heridas. Tiene que ser padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta sin un regaño. Lo acoge con amor, con fiesta. Tiene que ser juez y el juez justo no hace acepción de personas. Y el juicio es justo, pero a la vez es misericordioso. Y finalmente, tiene que ser signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Estos son los 5 papeles del confesor. ¿Y cómo puede un sacerdote ser padre y ser buen pastor? Pues tendrá que mostrar a los penitentes el amor misericordioso del Padre del Cielo. Claro, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, habla del hijo pródigo. Pero luego tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo le ha dicho a sus discípulos en Cafarnaúm un año antes de la traición,
¿Acaso no os he elegido yo a vosotros? Y sin embargo, uno de vosotros es un demonio. Está refiriéndose a Judas, y Judas no reacciona. En el huerto de los olivos, cuando Judas se le acerca a besarlo, le dice, amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Está ayudándolo a recapacitar. Otra cosa es que él no recapacitó, por lo menos que nosotros sepamos. Bien. ¿Cómo hace para ser maestro? Les tiene que enseñar la verdad. Por tanto, el sacerdote no va a dar sus opiniones, sino que va a dar la doctrina de Cristo, maestro que enseña la verdad y que indica cuál es el camino hacia Dios. Entonces, sería muy penoso que el sacerdote diera sus opiniones y peor aún si sus opiniones están en contra de la enseñanza de la iglesia. Si uno le dijera, no, en tu caso eso no es pecado, porque claro, tú, imagínense una persona que se confiesa de haberse esterilizado, ya sea un varón o una mujer. No, pero como tú ya tuviste 5 hijos, en tu caso eso no es pecado porque ya satisfagiste la paternidad o la maternidad. Pues es pecado, es pecado. ¿Por qué? Porque es enfermar un órgano sano. Que no puede tener otro hijo. Dios no le pide que lo tenga. Lo que le pide es que respete el plan de Dios sobre el cuerpo. Por tanto, los tiempos naturales. ¿Y cómo puede un sacerdote ser juez benigno y eficaz del perdón? Lo primero tiene que conocer los pecados que tiene en su conciencia aquella persona. Luego tendrá que formular un juicio espiritual sobre las disposiciones de esa persona. Y finalmente tendrá que impartir sin arbitrariedad la absolución. No es que yo solo absuelvo los que me caen bien. Pues, va a quedar frijoles, ¿no? No puedes hacer eso, ¿verdad? Yo, Absolver a los que gracias. me caen bien. ¿Por qué? Porque me caiga bien o no me caiga bien es un alma que Dios ha llevado ahí al tribunal de la misericordia. Bien. ¿Cómo entender el sigilo sacramental? San Juan Nepomuceno, cuya fiesta se celebra el 16 de mayo, es patrono de los confesores. Por eso, porque a él le tocó defender el sigilo sacramental. Bien, todo sacerdote está obligado a guardar secreto absoluto sobre los pecados que los penitentes le confesaron. Y si no lo hace, tiene penas muy severas. Y no puedo usar los conocimientos que la confesión me da sobre la vida de los penitentes. Imagínense ustedes que llega una señora a confesarse y me dice, detrás de mí viene mi marido. Viene a confesarse también aquí con usted. Y el sacerdote, por la confesión de ella, se entera de pecados que han cometido los dos. Él no puede decirle al sacerdote, no le puede decir al marido, cuando llegue el marido, ya me contó tu mujer, ya sé lo que te pasó. No, silencio absoluto. Tiene que oír la acusación que el penitente hace de sus pecados. Bien. ¿Y cuáles son los 6 efectos de la confesión? El primero es que me reconcilia con Dios. Por tanto, esto hace que mis pecados se perdonen y que quede reconciliado con la iglesia. Segundo, recupero la gracia, porque puede ser que había perdido la gracia y por eso necesitaba confesarme. Pero puede ser que no haya perdido la gracia porque los pecados que tengo son leves. Entonces se me va a aumentar la gracia. Tercero, se me va a remitir la pena eterna merecida por los pecados graves. Y al menos en parte se me van a remitir las penas temporales que son consecuencia del pecado. Cuarto, tendré paz y serenidad en mi conciencia y me vendrá el consuelo del Espíritu Santo. Y quinto, aumentará mi fuerza espiritual para el combate cristiano. Ok. ¿Cómo viven los fieles durante la confesión? Viven dentro de un misterio. Están dentro de un misterio. Es un misterio, pero es una anticipación real y efectiva del juicio final.
Vamos a la carta a los romanos. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en la carta a los romanos. Que son las cartas de San Pablo. Aquí está, carta de los romanos. Y en el capítulo número 14, versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? De hecho, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Versículo 11. Pues está escrito, por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Versículo 12. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Bien. Pero hay otros dos textos que ya ustedes pueden leer por su cuenta. Muy bien. ¿Cómo recuperar la gracia perdida? Hay dos caminos distintos. Pues no hay dos caminos distintos, solo uno. Y el camino es estar profundamente dolido en el corazón. Claro, si yo no me puedo confesar, porque no hay un confesor, y voy en un avión, y estoy arrepentidísimo de aquel pecado que se me hace muy vivo ahí en la cabina del avión. Bueno, pues yo hago un acto de dolor lo más perfecto que pueda, pero no puedo excluir el ir a confesar los pecados de los que me arrepentí a través de ese acto perfecto de arrepentimiento. Por tanto, la verdadera contrición incluye siempre el deseo de recibir el sacramento del perdón. En consecuencia, solo hay un camino. El arrepentido de corazón, ese va, y si no se puede confesar en el acto, se confesará después, si llega entero el avión a el puerto de llegada. Muy bien. ¿Sería incongruente arrepentirse del pecado y no confesarse? Por supuesto que sí. Ahí está el sacerdote, pero yo no me quiero confesar. Estoy arrepentido, pero no me quiero confesar. Bueno, un arrepentimiento que lleve, pues, consigo el rechazo de confesar los pecados al sacerdote es falso arrepentimiento, porque Dios mismo nos ha dado este medio para que lo usemos. Bien, según el mandamiento de la Iglesia, se dice en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 989, dice que todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Este niño que está con el celular en sus manos, entretenido y distraído, probablemente ya tiene conciencia de sus pecados graves. El uso de razón. Hay niños que llegan al uso de razón a los 6 años. Hay otros que llegan un poco más tarde, a los 7, a los 8. Entonces, no es cierto que los niños no tienen pecados. Sí tienen. ¿Y por qué confesar habitualmente los pecados veniales? Hay 3, 4 motivos. Primero, formar mi conciencia, si no se deforma. Segundo, luchar contra mis malas inclinaciones. Tercero, dejarme curar por Cristo. Y cuarto, progresar en la vida espiritual. Una vez concluida la explicación del sacramento de la reconciliación, pasaré a la unción de los enfermos, a no ser que quieran preguntar algo. Ok, ¿cuándo lo instituye Jesucristo? San Marcos en el capítulo 6, versículo 13, cuenta que esto era praxis ya entre los apóstoles. Pero Santiago, apóstol, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice de un modo preceptivo que si está enfermo alguno de nosotros, llame a los presbíteros para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Esto es lo que dice el apóstol Santiago, quiere decir que así se practicaba. Bien, ¿cuál es el motivo
de que cuando uno enferma gravemente necesita una gracia especial. El motivo es que me puede dominar la angustia, que puede desfallecer mi ánimo, que estoy sometido a una gran prueba y que no podemos permitir que se debilite nuestra fe. Entonces, Cristo robustece a los enfermos con este sacramento de la unción y los fortalece dándoles una protección muy firme. La materia apta para este sacramento es el aceite de oliva, pero si no hubiera aceite de oliva y no lleva consigo los santos óleos el sacerdote, puede usar cualquier otro aceite vegetal y bendecirlo en ese momento. Lo bendice el obispo o el presbítero que tenga esa facultad. Actualmente todos los sacerdotes tenemos la facultad de bendecir el aceite vegetal si no tenemos los santos óleos. Okay. ¿Por qué en la frente y por qué en las manos? Bueno, la frente es donde uno se ruboriza, ¿verdad? Cuando uno está avergonzado de algo, el rubor viene de ahí, aparece en la frente. Ese es el motivo. Muy bien. Y por eso es que se unge en la frente. Y en las manos, ¿por qué? Pues porque con las manos podemos maldecir o bendecir, hacer el bien o hacer el mal. Entonces, lo que dice el sacerdote son estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Contesta el enfermo, amén. Esto ocurre mientras le unge la frente. Y luego le unge las manos por el dorso, no en la palma, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Una vez que estés ya libre de tus pecados. Solo el sacerdote puede administrar este sacramento. El diácono no puede administrar este sacramento. ¿Por qué? Porque el diácono no puede tampoco confesar al penitente. ¿Quién es el sujeto de este sacramento? Todo bautizado, que tenga uso de razón, que esté en peligro de muerte, porque tiene una grave enfermedad. Uno puede estar en peligro de muerte porque está gravemente enfermo o porque está viejo. Entonces, pues, la vejez va acompañada de la debilidad senil y, por tanto, se da así. Actualmente hay párrocos que la dan masivamente, ¿verdad? Y dicen, tal día voy a dar la unción y ese día todo el mundo, pero no los han confesado antes. Y si no los han confesado antes, no le pueden dar la unción. Para hacer eso, tendría que hacer una catequesis y luego tendría que seleccionar quiénes sí y quiénes no, porque un niño normalmente no está en peligro de muerte, ¿verdad? Y si no tiene uso de razón, no puede recibir la unción de los enfermos. Ok. ¿Cómo recibir la unción de los enfermos? Primero hay que confesarse. Por eso la Iglesia prevé que antes de la unción se administre el sacramento de la penitencia y que la persona se reconcilie con Dios. ¿Qué más se le pide al enfermo? Que tenga por lo menos la intención habitual de recibir este sacramento, o implícita, tal vez ya no puede hablar, pero en algún momento ha dicho que querría recibirlo, o hace un gesto diciendo que sí, y que tenga una voluntad no retractada de morir como mueren los cristianos y con los auxilios que reciben los cristianos. Ok. Mejor si procuramos que esté consciente quién va a recibir ese sacramento. ¿Por qué? Pues porque si ya está inconsciente, qué difícil hacerse cargo si está arrepentido. Qué difícil hacerse cargo si quería recibir ese sacramento. Pero si hay alguien que está obstinadamente impenitente en un pecado mortal manifiesto, no se le puede dar. Que vive con una señora que no es su esposa y no está dispuesto a dejar de vivir con esa señora, no se le puede dar la unción de los enfermos, a no ser
que esté en tal peligro de muerte que pues ya es que objetivamente no va a volver a vivir con esa señora, ¿verdad? Porque probablemente de ahí se va al cementerio. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el enfermo ha alcanzado el uso de razón y sufre una enfermedad grave o si ya falleció? Administrele ese sacramento. Hay enfermos que sufren enfermedad grave. Acaban de fallecer, se les administra la unción. Muy bien. Eso dice el Código de Derecho Canónico, Canon 1005. Y si yo prescindo voluntariamente de recibirlo o de administrarlo, pues sería un rechazo a un auxilio tan eficaz por parte del penitente, pero también sería un pecado gravísimo del sacerdote porque en vez de atender a esa persona, sencillamente se deja llevar por la prisa, por la ligereza, por la frivolidad. Hoy no te doy la unción porque estoy muy cansado. Pues si se está muriendo, le tienen que dar la unción, ¿verdad? Y esto es muy urgente. Ahora, a lo mejor no esperar que se esté muriendo el pariente para ir a llamar al padre cuando ya está a punto de estirar la pata. Ok. ¿Qué gracias gana una persona cuando recibe la unción? Primero, la gracia santificante. Luego, la gracia sacramental específica de ese sacramento. Luego, se une más íntimamente a la pasión redentora de Cristo. No solo para su bien, sino el bien de toda la iglesia. Y después le entra una gran paz, un gran ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos que ofrecen las enfermedades graves o los miedos que hay con la vejez o con las enfermedades graves. ¿Qué es lo que se me cura? Los restos del pecado. Los pecados veniales se perdonan. Se perdonan los mortales si estoy arrepentido y no pude recibir el sacramento de la penitencia. Y luego se me da la curación corporal si esa es la voluntad de Dios. Hay gente que después de recibir este sacramento vuelven a su vida normal. Y nos prepara para ir al cielo. Nos prepara para el paso definitivo, fortaleciéndonos contra las tentaciones. Bueno, entonces vamos ahora a las preguntas de ustedes. Vamos a ver si quieren preguntar alguna cosa. Padre, buenas noches, le saluda Eliot Borrayo. Buenas noches, Elliot. Con una consulta, en el caso de la unción de los enfermos, ¿cuántas veces se puede administrar, o sea, se le puede administrar el sacramento a alguien? La unción espiritual, la unción de enfermos, Sí, la unción de se enfermos. puede dar tantas veces como nuevas gravedades tenga el enfermo. La Muy misma bien. enfermedad admite varias nuevas enfermedades, entonces, digo, varias nuevas gravedades. Entonces hay que dárselo, Muy bien, muy ¿ok? bien. Gracias, Padre, muy Muy amable. bien. Gracias. Bueno, Elliot. Don Mario, una preguntita, Sí, Klaus. más que todo para aclarar, cuando el confesor pone la penitencia, hay una parte que tal vez nadie sabe de esa parte de la penitencia, es que el sacerdote también se pone en penitencia y depende de lo que dé, está también haciéndolo, ¿va? Sí, así es. Por eso hace penitencia con el penitente. Pero luego no basta con rezar la penitencia si es que se trataba de rezar, sino que hace falta que la persona repare todo el mal que causó. Imagínense ustedes que se fue a estrellar con el carro, bueno, entonces, y destrozó 3 carros más. Bueno, pues no basta con que se confiese, tiene que estar dispuesto a asumir su responsabilidad en restaurar esos carros, si tuvo la culpa, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Bueno,
Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Ron. Cuando una persona tiene muerte cerebral y Sí, algún pariente le consta que no logró confesarse antes sí, de caer en ese estado, sí. ¿qué se puede hacer de ahí, don Mario? Bueno, pues se le da la absolución bajo condición, ¿verdad? Si eres capaz, porque la muerte cerebral, ¿qué quiere decir? Está artificialmente vivo, ¿verdad? Pero ya su alma se separó de su cuerpo. Entonces, como el sacerdote ignora si esto es así, le habla al oído y le dice, soy el sacerdote, fulanito de tal, arrepiéntase de sus pecados. Puede ser que su alma esté ahí todavía. Entonces le da la absolución y si él manifestó en su momento que quería recibir la unción, se le da la unción. Gracias. Muy bien. Buenas noches, solo una pregunta. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por atenderme. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona comete un delito por un daño ocasionado a otra persona o a otras personas, apropiándose, por ejemplo, de una propiedad, de una casa, y Sí. esa persona es católica y se va a confesar, pero él cree que eso ni lo toma en cuenta? Supongamos que pasa el caso que usted decía, que viene, se estrella y se muere. Esa persona realmente no tiene el perdón, podría pensar yo, porque no tomó en cuenta esa falta grave y mientras no la repare, no puede tener una absolución real. ¿Es correcto? Fernando, así es, porque esa persona no enfrenta la realidad. Si yo me apropié de una casa o me apropié de un bien mueble o inmueble o de un dinero, pues yo tengo que devolverlo. Yo no puedo ir a confesarme ignorando lo que hice, como quitándole importancia y diciendo, no, no pasó nada. Obviamente pasó mucho, ¿verdad? Valdría más la pena hacerlo mientras se vive que no llegar al momento de la muerte y que en ese momento se le recordara el Sí, pecado grave. no conviene esperar, hay que ayudarle a reconocerlo cuando está en sus cabales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Fernando, Gracias por la clase, estuvo excelente. muy bien. Sí, don Mario, ¿todavía se puede hacer alguna otra pregunta? Sí, Disculpe. Juan. Sí, Juan. Gracias. Vamos a ver, yo soy periodista, don Mario, aunque estoy un poco en calidad de retiro, ¿verdad? Pero sigo siendo periodista. Cada vez me llama más la atención, o mejor dicho, me asusta cada vez más el tema de los pecados de omisión, ¿verdad? Es decir, lo que uno pudo haber hecho como periodista y no hizo, Sí, y lo que uno pudo haber hecho bien y no lo hizo, sí, eh, y, y sobre todo que uno no sepa, que uno no es consciente del daño que puede haber causado a otras personas con algún reportaje, con algo que uno dijo. claro. Habrá Sí, alguna, pues el tema es bien difícil, ¿verdad? Pero a mí eso me preocupa cada vez más. sí. Lo que pasa es que, fíjate que el daño que uno pudo hacer, si uno no es consciente del daño que hizo, a no ser que se lo haga notar otra persona y que uno no hubiera tenido la voluntad de hacer daño a nadie, entonces, pues si uno no es consciente, no tiene el pecado, si uno no se había propuesto hacer aquel daño, Ya, ¿ok? pues sí, Era tengo algunas dudas, pero mejor van a ser en personal. confesionario, don Mario, sí. Perfecto. Muy bien, Sí, Juan. Bueno, gracias. ¿alguien más? Perdone, yo solo que tan imprudente que soy, pero solo para contestar un poquito lo que preguntaba. Sí, Fernando. San Pablo en una de sus cartas escribe, perdón, es Santiago, dice, el que puede hacer el bien y no lo hace, comete pecado o se le Sí, atribuye pecado. Ese es el pecado de sí, omisión que muchas veces se nos olvida que fue el pecado del rico Epulón en la parábola que enseña Jesús, nuestro Señor, y que sí, son pecados que muchas veces nosotros ni siquiera los tomamos en cuenta, pero es un pecado tan grave como sí. cometer cualquier falta a los 10 mandamientos. ¿No? Y ¿Es correcto?
Y es pecado de omisión, ¿verdad? Así es, El correcto. bien que dejé de hacer. Eso es un pecado de omisión. Gracias. Muy bien. Bueno, pues terminamos nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como era en un principio, principio, ahora y siempre, por los Siempre, siglos de los por los siglos. siglos, Amén. siglos. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. San Pablo, nosotros. Ruega Santa por María, esperanza nosotros. nuestra, asiento de la sabiduría. ruega por Ruega por por nosotros. nosotros. Que descansen, que tengan buena noche. Don Mario. Mario. Gracias, igual. Gracias, don Mario. Buenas noches.